criatura. El que creyere y fuere bautizado, les dijo el Señor, será salvo. Entonces, hermano, la orden que el Señor le dio a sus discípulos era de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, para que la persona a través del mensaje de salvación, a través del mensaje del evangelio, la persona pueda creer en Jesucristo, pues la Biblia dice que solamente en Él hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Por eso, hermanos, cuando llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, entonces nosotros vemos, hermanos, que los apóstoles, ellos lo que hicieron fue obedecer la palabra de Dios, obedecer a Cristo, y ellos comenzaron a predicar el evangelio, hermanos, comenzando desde Jerusalén, comenzando, hermanos, en ese lugar donde se habían reunido, hermanos, esperando la venida del Espíritu Santo. Sí, amén, hermano, cierto. Cuando el Espíritu Santo vino, hermanos, sobre ellos y fueron todos ellos bautizados, entonces fue en ese momento que ellos comenzaron a predicar el evangelio, hermanos, como les había dicho el Señor, que Él les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, Señor. Fue así, hermanos, como ellos comenzaron a predicar precisamente, hermanos, en ese lugar, en Jerusalén, y de allí se fueron extendiendo, hermanos, a cada una de las ciudades. Y ahora, hermanos, cuando llegamos a este capítulo 17 del libro de los Hechos, aquí ya nosotros vemos, hermanos, a Pablo en su segundo viaje misionero, predicando el evangelio. Sí, amén, hermano, Dice la Biblia, hermanos, en este capítulo 17, dice que del versículo 16 en adelante, dice de que Pablo llegó a una ciudad que se llamaba Atenas. Dice que allí él estaba esperando a los hermanos, a Silas y a Timoteo. Aleluya. Y mientras Pablo estaba en esa ciudad, hermano, mientras él los esperaba, dice de que su espíritu, dice la Biblia, se enardecía viendo, hermanos, aquella gente, cómo ellos estaban entregados a la idolatría. Sí, amén. Como esta gente, hermanos, lo que ellos, es decir, que Pablo anduvo observando en esa ciudad, y él veía, hermanos, por todos los lugares, altares dedicados a diferentes dioses, hermanos, que ellos adoraban, pero fue allí, hermanos, donde Pablo pudo ver, hermanos, la necesidad que había del evangelio en ese lugar. De manera que para entonces, hermano, estamos hablando de que el evangelio comenzaba a ser predicado. Pablo, hermano, fue uno de los que anduvo predicando el evangelio en lugares, hermanos, donde nadie había predicado. De manera que esta gente, hermanos, nunca había oído el mensaje del evangelio. Esta gente, hermanos, lo que hacía ellos eran adorar a dioses, adorar a las imágenes, adorar a los ídolos. Entonces, hermanos, Pablo pudo ver cómo realmente, hermano, en esa ciudad había gran necesidad de que ellos conocieran el evangelio, porque ellos, hermanos, nunca lo habían escuchado. Entonces, cuando leemos, hermanos, el versículo 30, dice la Biblia, pero Dios, esto, hermanos, son palabras de Pablo, donde dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, hermanos, Pablo estaba diciéndole a estas personas que Dios pasaba por alto, hermanos, sus pecados, su engaño, su mentira, hermano, en la que ellos estaban, su ignorancia, pero que ahora estaba llegando a ellos el mensaje de vida, el mensaje de salvación, para que ellos pudieran, hermanos, arrepentirse. Pues la palabra de Dios dice, hermanos, que uno de los pasos importantes para la vida cristiana es el arrepentimiento. ¿Por qué, hermano? Porque todos los hombres, la Biblia en este pasaje nos habla de estos habitantes de esta ciudad de Atenas, donde ellos, hermanos, lo que habían hecho, lo que hacían era que estaban hundidos en lo que era la idolatría, pero en realidad, hermanos, todos los seres humanos nos hemos apartado de Dios, nos hemos desviado, unos haciendo una cosa, otros haciendo otra, pero lo cierto, hermano, es que todos le dimos la espalda a Dios, que todos nos fuimos, hermano, cada quien por su lado, por su camino, pero nosotros nos alejamos de Dios. Y ahora, hermanos, para poder tener una comunión con Dios, para volver a tener una relación con el Señor, es necesario poder arrepentirse uno de todos los pecados, de toda la falta, de todos los errores que estando, hermano, en esa vida de ignorancia, nosotros cometimos. Entonces el arrepentimiento, hermano, es un paso necesario, es un paso importante. Sin arrepentimiento, hermano, no hay reconcilio. Es decir, no puede haber comunión con Dios, hermanos, porque es necesario reconocer nosotros que le hemos fallado a Dios, que nos hemos apartado de Él, y por lo tanto el arrepentimiento, hermanos, el pedirle perdón a Dios, el reconocer la falta, el error que hemos cometido nosotros en nuestra vida de ignorancia, es necesario, hermanos, es necesario para poder tener la reconciliación con Dios, porque Dios, hermano, ha querido reconciliarnos a nosotros a través de Jesucristo, es decir, que es a Jesús quien envió, hermanos, para que Él diera su vida y por medio de esa sangre, hermano, que fue derramada en la cruz del Calvario, nosotros podamos tener perdón de nuestros pecados. La Biblia dice, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 y en el versículo 3, la palabra de Dios dice, hermanos, que es necesario, dice, arrepentirse. Gloria al Señor. Aleluya, así es. Es decir que dice, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 3, dice la palabra de Dios, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, hermano, porque hay personas que creen de que son buena gente. Hay personas que creen de que ellos no le han hecho mal a nadie, que ellos no se han alejado de Dios, que no han pecado delante de Dios. Hay personas que se consideran, hermano, que viven una vida normal, una vida tranquila, una vida correcta y que no necesitan arrepentirse. Pero la verdad, hermano, es que todos somos pecadores delante de Dios. Todos hemos pecado, hermano, delante de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno.
En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están, dice, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, es decir, que todos nosotros, como decía, uno por un lado, otros por otro, otros, unos haciendo una cosa, otros haciendo otro, pero todos hemos pecado delante de Dios, todos le hemos ofendido al Señor, todos nos hemos descarriado, dice la Biblia. Entonces, hermanos, es ahí donde el arrepentimiento es necesario, es importante para todo ser humano, para toda persona que quiere tener un encuentro con Dios, que quiere tener una reconciliación con Dios. Es necesario el arrepentimiento, es necesario que venga a Cristo para pedirle perdón, para decirle, Señor, yo reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti. Ahora, Señor, me arrepiento, perdóname. Hermano, esa confesión es importante, necesaria que cada persona lo haga, hermanos, delante del Señor. Porque de otra manera, hermanos, no puede haber comunión con Dios, hermanos, si no hay un reconcilio, si no hay, hermanos, un reconocimiento de la falta, de los errores que nosotros hemos cometido. Entonces, hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio son buenas nuevas de salvación, son buenas noticias, donde la palabra de Dios, hermanos, nos dice que no todo está perdido, que si bien es cierto, nosotros nos hemos desviado, nos hemos apartado del Señor, pero que hay esperanza, pero que hay oportunidad. Hermanos, a través de Jesucristo nosotros podemos reconciliarnos con Dios, podemos venir al Señor para pedirle perdón. Eso era, hermano, lo que Pablo, él predicaba el Evangelio, pero dice que él, hermanos, predicaba lo que era la reconciliación, el ministerio de la reconciliación que Dios había encomendado en sus manos. Así que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La reconciliación con Dios, hermanos, únicamente es posible a través de Jesucristo, su Hijo amado. Entonces no hay otra manera, hermanos. Por eso es que la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Sino que solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos y amigos, para que una persona pueda tener comunión con Dios, pueda tener perdón de sus pecados, necesita arrepentirse, necesita pedirle perdón a Dios, necesita tener una reconciliación con Dios. Y de allí que al tener un encuentro con Jesucristo, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Al venir a Cristo, hermanos, nosotros tenemos que comenzar a vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida conforme a la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios cuando la Biblia dice que le trajeron a aquella mujer sorprendida en el acto del adulterio, la trajeron delante del Señor
dice la Biblia que aquellos hombres trajeron a aquella mujer y le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés manda que esta mujer muera apedreada. Y le dijeron, ¿y qué dices tú? Le dijeron al Señor. El Señor, hermano, dice que le dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Pero la Biblia dice que todos se fueron, uno tras otro, y nadie le tiró ninguna piedra. Cuando el Señor vio, hermano, que todos aquellos hombres se habían ido, le dijo a la mujer, ¿dónde están, mujer? ¿Dónde están los que te acusan? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús, hermano, le dijo, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Entonces, hermano, la voluntad de Dios es que al tener un encuentro con Jesucristo, nosotros, hermanos, nos mantengamos en una vida de santidad, en una vida de temor, en una vida de obediencia, una vida completamente diferente, hermanos, porque ahora somos hijos de Dios, porque ahora estamos reconciliados con Dios, porque ahora somos nuevas criaturas. Bendito el Señor. Pero Dios es tan bueno, hermanos, que aún dice el apóstol Juan, hermanos, en la segunda carta, en la primera carta de Juan, el apóstol, hermano Juan decía, en esa carta, él decía en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, hermano, mire, la voluntad de Dios es que una vez nosotros hemos tenido un encuentro con Jesucristo, nosotros, hermanos, nos mantengamos en una vida de santidad, en una vida de reverencia delante del Señor. La voluntad de Dios es que nosotros no pequemos, hermanos, no pequemos más. Eso fue lo que Jesús le dijo a aquella mujer, vete y no peques más, o sea, cambia tu manera de vivir, sé diferente a partir de hoy. Entonces, hermanos, pero ahora Juan dice, esta cosa os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros cada día debemos estar, hermanos, reconciliándolos con Dios. Cada día debemos de pedirle perdón al Señor. Porque, hermanos, nosotros, dice la Biblia que si alguno no ofende, si alguno no peca, dice que es varón perfecto. Pero lo cierto es, hermanos, que todos fallamos, que todos pecamos. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de mantenernos en una comunión con Dios, hermanos, constantemente. Pedirle perdón, reconciliarnos cada día con Dios, hermanos. Y tratar la manera, hermanos, de vivir una vida apartada del pecado, una vida apartada del mundo, una vida de obediencia al Señor. Y allí está, hermanos, el éxito, allí está la bendición de todo cristiano, de todo hijo de Dios, hermanos, porque las promesas de Dios son grandes. Son, hermanos, las promesas de Dios son, hermanos, muchas, son innumerables, son gloriosas, hermanos, porque lo que Dios quiere es, hermanos, tenerlos un día en su gloria juntamente con Él. Amén. Así que, hermanos, entonces para poder estar con el Señor necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedirle perdón al Señor y Él los perdona. Amén. Porque para eso Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Amén. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Ya siendo cristianos, hermanos, ya habiendo venido al Señor,
nosotros debemos de luchar, debemos de esforzarnos por mantenernos, hermano, en una vida de obediencia a Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, De allí, gloria a Dios. hermano, que Dios conoce la vida de cada uno. Sí, amén, así es. Pero lo importante, hermano, es, la Biblia dice que el que reconoce su pecado y lo confiesa y se aparta de él, dice la palabra, alcanzará misericordia. Sí, cierto. Amén. Bendito el Señor, pero aquel hermano que se hace el desentendido, que hace oído sordo a la palabra de Dios, entonces tendrá problemas porque Dios juzgará un día al hombre. Sí, Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en esos versículos del libro de los Hechos, en el capítulo 17, donde leímos, hermano, que el Señor juzgará a cada persona. Entonces, hermano, el Señor un día juzgará a cada persona. Dice el versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Es decir, que el Señor juzgará un día a cada persona. Y aquel que no se ha arrepentido, aquel que no se ha reconciliado con Dios, tendrá que pagar, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Sí, amén, hermano. Sí, amén. Entonces, hermano, la recompensa del pecado es la muerte. Entonces, aquella persona que no lo confiese delante de Dios, hermano, que no se reconcilie, que no venga a Cristo para que lo perdone, entonces morirá por su pecado. Entonces, esa persona tendrá que pagar por su pecado. Aleluya. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Sí, amén, hermano. Entonces, hermano, pero Amén. dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. Cristo. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Amén, Cristo gloria a Jesús, Dios. Señor nuestro. Y esa es, hermano, el mensaje del Evangelio. Son buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Porque el Evangelio, hermano, lo que nos está diciendo, lo que nos está hablando, es que hay esperanza para el hombre. Sí, amén. Y a pesar que el hombre, hermano, se haya hundido en el pecado, en la maldad, en la idolatría, como eran los habitantes de Atenas, hermanos, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia y le da una oportunidad al hombre que venga a Él. Sí, amén. Gloria al Señor. Y cuando el hombre viene a Él, entonces Él lo perdona. Porque para eso, hermano, Él dio su vida en la cruz del Sí, Calvario. amén. Gloria a Dios. Para eso derramó su sangre en la cruz. Sí, es cierto, hermano. Bendito el Señor, para que todo aquel que reconozca a Jesús como el Salvador de su alma, que crea esa verdad que la palabra de Dios dice, la Biblia dice que tendrá perdón, tendrá vida eterna. Sí, amén. Sí, amén. Bendito el Señor. Entonces, amado amigo y hermano, es ahí donde nosotros debemos de mantenernos en el camino del Evangelio, en el camino del Señor, para poder tener vida eterna, para poder tener perdón de nuestros pecados. Sí, amén. Porque Él, dice la Biblia, es la propiciación por nuestros pecados. A Él envió Dios el Padre a que diera su vida, a que muriera en vez de nosotros. Amén. Entonces, hermano, todo aquel que recibe la palabra de Dios, todo aquel que cree, que se acoge a esa promesa, la Biblia dice que tendrá vida eterna. Sí, amén. Quisiera esta tarde terminar leyendo este versículo de la Biblia, hermanos, donde
La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermanos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, dice que la ira de Dios está sobre él. En el versículo número 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya, dice la Biblia, ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, porque solamente en él se encuentra la salvación. Entonces, si una persona no cree en Jesús, entonces, hermanos, entonces él es condenado. Ya dice la Biblia, el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el Salvador. Así que es necesario creer en Cristo, es necesario reconocer nuestro pecado, confesarlo delante del Señor, y es necesario pedirle perdón al Señor, es necesario reconciliarnos con Dios. Amén. Y todo eso es posible a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. En esta tarde le damos la gloria, le damos la honra Aleluya. al Señor, porque de verdad, hermanos, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, hermano, esa es la mayor muestra del amor de Dios, Gracias, Señor, por esto. que Él envió a su Hijo Jesucristo. Gracias, Dios. Gloria al Señor, para que Él nos perdonara, para que Él nos salvara. Y es ahí donde existe la necesidad de creer en Jesús, de recibirlo en el corazón, reconocerlo como el Salvador de nuestras almas. Señor, Amén. recibir a Dios mío. Gloria al Señor. Recibo, Dios. Así que en esta tarde, Señor, hermanos, gracias, hemos predicado Dios. la palabra de Dios Gracias, Padre, en este por lugar. todas las bendiciones. Si hubiera alguna persona que quisiera recibir al Señor, que no lo Gracias, ha Señor, por toda la recibido, misericordia. esta tarde lo puede hacer. Gloria al Señor, esta tarde Gracias, puede venir a Cristo para reconciliarse con Gracias, Él, para Señor, que el por Señor lo tarde, perdone, Dios. para que el Señor lo cambie, para que el Señor lo transforme, para que lo haga una nueva criatura. Solo el Señor puede cambiar la vida del hombre. Así que si Bendecimos, esta Señor, tarde gracias, hay Padre. alguna persona que quisiera recibir a Cristo, Decimos, oh Dios. quisiera reconciliarse con el Señor, yo no puedo dejar de pasar esta oportunidad Oh, sin Señor, hacer gracias, Dios ese Todopoderoso, llamado, en el sin nombre hacer de esa, Jesús. Te adoramos, Señor. esa invitación Te decimos, oh a venir a Dios. Cristo en esta hora. Te adoramos, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por la oportunidad, Aleluya. Señor, de estar con nosotros. Gloria al Gracias por Señor. mi Padre, gracias por mi madre, Señor, por mi Señor, Dios. Pecador, ven La a cruz de Jesús. y feliz Feliz para siempre será. si en verdad Quisieras tener al divino Señor hallará
Ven y ofrece a Él tu corazón, tus pecados borrará, paz y gozo Él te dará. Si le das, oh pecador, tu corazón. En esta tarde estamos Gracias, haciendo el Señor, llamado, por esta estamos hora, haciendo la Señor. invitación. Gracias, Señor. Si hay algún amigo Dios, que te desde su bendecimos, casa, Señor. desde su Gracias, hogar, oh Dios. nos está escuchando, Ten misericordia de nosotros, Dios. quisiera ahora Cuídanos, recibir al Dios. Señor Jesús. En Yo el le nombre invito a de venir Jesús, a Cristo. fortalécenos, oh Dios. O si ya ha estado en Oramos, los caminos de Dios, si ya ha conocido al Señor, pero por alguna razón desistió de caminar en pos del Señor, hoy es tiempo de reconciliarse, es tiempo de venir al Señor. Yo le Gracias, hago Padre. el llamado, le hago la invitación a volverse a Cristo Jesús. Solamente en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es necesario reconocer a Cristo como el Salvador de nuestras almas. Así que esta es una buena tarde, amado amigo, Gracias, amado Padre. hermano, Gracias, para Dios. reconciliarnos, para ponernos a cuentas con Dios. Te oramos, Señor. Pero si en este lugar hubiera alguna persona que hoy quisiera rendir su vida al Señor, yo le invito en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. No hay nada mejor, no hay nada más glorioso Gracias, Señor. que estar en las manos de Dios. Gracias, Señor. No hay nada más mejor que estar en los caminos de Dios. Sí, amén. Te adoramos, Señor Jehová. Así que aquellos hermanos que hemos decidido seguir a Cristo, que estamos sirviéndole, la Biblia dice bienaventurados. Aleluya. Amén. La Biblia los llama 3 veces dichosos, Sí, amén. porque hermanos, eso es lo mejor que el hombre puede hacer en esta tierra. Gloria a Dios. Buscar al Señor mientras puede ser hallado, como dijo el profeta Isaías. Mientras puede ser hallado, mientras hay oportunidad, es cuando debemos de venir a Cristo. Gloria a Dios. Así es. Así que en esta hora quisiéramos orar dándole gracias a Dios. Quisiéramos orar por la fortaleza de esta familia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a decirle, buen Dios y Padre Celestial, Gracias. en esta tarde, Señor, Gracias, damos Señor. a ti la gloria, Y la honra damos la honra, Señor, por la vida. de cada También uno le de damos gracias por la oportunidad de poder estar esta tarde nosotros. Te adoramos. reunidos en este lugar, Señor, en tu Santo, te nombre, adoramos, oh para Dios. poder adorarte, Gracias, para Señor. poder anunciar tu palabra, Gracias, tu Padre. santo evangelio, Señor, Gracias, Señor. las buenas nuevas de salvación. Te adoramos, Jehová. Padre, gracias Gracias. por la obra, por la misericordia, por el amor que tú Te tienes. bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Dios mío, ven para fortalecer la vida de mis hermanos. Oh, sí, Señor. Venga, Padre, guardándolos de todo mal, de Te todo adoramos, Señor. peligro, Te bendecimos, Señor. de toda acechanza del enemigo, Oh, bendito Dios. Señor, Gracias, de todo ataque del enemigo, de Santo, toda Santo, tentación. Santo Jehová. Venga librando, Digno Señor, a eres, tu Señor, en pueblo. gran manera, Señor. Padre, Ser en el adorado. nombre de Jesús, bendiga, Adoramos, Señor en amado, esta tarde, la Señor. vida de mi hermana Pido por Arcadio, Flor, Señor. Señor. La Te vida, enferma, Dios, en Padre, el nombre de su Jesús, Señor esposo, Santo, Dios. la vida de sus hijos. Padre mío, en el nombre de Jesús. Señor, toda la familia, Padre, Gracias, te Padre, en el rogamos, nombre te de Jesús, pedimos oh Dios Santo. misericordia por Te la vida de adoramos, ellos. Señor, en el nombre Que de todos Jesús. lleguen, Señor, al Por el conocimiento poder de la tu verdad. palabra, Jehová. Que mi hermana se cumpla esa Gracias, promesa que Padre, en el dice: nombre de Jesús. Señor. cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú Gracias, y Padre. toda tu casa. Señor, bendice esta Gracias, familia. Señor, en el Nos nombre de encomendamos en tus manos, Señor.
Oh, Que bendito tu Dios. Padre vengas guardándolo, vengas bendiciéndolo, Señor. En el nombre de Jesús. Guiándolo por el buen camino, Señor. Por el Gracias, camino Señor. del bien, por el camino de la justicia. Por el camino, Señor, de la misericordia. Oh, por el camino del amor, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendice Gracias, esta Señor. familia, Señor. Bendice este hogar, Padre amado. Cada miembro, Gracias, Señor. Señor. Te decimos. Cada miembro de la familia, Padre, los encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.